Buenos días chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, como saben, hoy el carácter de la clase obviamente es virtual, producto de temas personales, por lo cual, nada, vamos a avanzar con la unidad número 4. Sí, vamos a llegar más o menos hasta entender toda la parte teórica de la unidad 4 y luego nos vamos a poner de lleno a ver ejercicios, ¿sí? Pero antes de avanzar en esto, me gustaría charlar un poquito sobre el parcial, darle un poquito a la devolución. En términos generales, quienes lo hicieron bien, hicieron un muy buen trabajo, ¿sí? Entendiendo cómo había que armarlo, entendiendo bien las planillas, la verdad que hubo muy buenas notas. Eh, Como verán, la mayoría de las notas se dividen entre 2 y 10. Eso es básicamente por lo que yo les dije, de que el presupuesto si cierra, lo más probable es que tengas un 10, a menos que hayas cargado mal algún dato. Pero creo que hubo un caso donde bajé una nota porque estaba mal imputado un gasto, un egreso estaba mal imputado, pero después el resto, nada, quienes lo armaron bien. Sí. Ahora lo vamos a ver entre todos. Voy a compartirles pantalla para que vayamos viéndolo. Eh, Aprovecho para, en un segundo. Bueno, ahí creo que están viendo la pantalla. Bueno, como saben, yo estoy grabando esto, así que si hay algún error, luego lo veré. Bueno, antes de pasar a ver puntualmente el parcial, ¿sí? Como dije, la gente que lo hizo bien hizo un buen trabajo. Y luego los errores que hubo, nada, algunos fueron errores de distracción. Hay un caso de un alumno que le cerró bien el balance, cerró, pero cerró 4.000 pesos arriba de todos los demás. Ahora vamos a ver la resolución, pero claro, lo que pasó fue que al no descontar, o sea, sumó el préstamo en el activo, dejó los 4.000 en acreedores diversos, entonces al quedarle 4.000 de cada lado, obviamente que le terminó cerrando, pero le cerró en vez de 62, le cerró en 66. Obviamente que eso estaba mal y eso directamente no corresponde, por lo cual, digamos, no pudo aprobar el parcial. ¿Qué trato de decir con esto? Desde mi punto de vista, quienes fallaron o quienes se equivocaron o quienes no pudieron superar esta instancia es básicamente por falta de práctica, ¿sí? Por lo cual recomiendo fuertemente practicar. Si necesitan obviamente de mi ayuda, me avisan. Siéntense a hacer de nuevo los ejercicios desde cero. Para mí es muy importante que hagan este trabajo porque si no, vamos a seguir en la misma de no entender, digamos, qué va imputado en cada uno, ¿sí? Y aprovecho básicamente para hacer un breve repaso de, chicos, ustedes saben que en el económico van los derechos o las cuestiones devengadas, es decir, independientemente del momento donde se pague algo, va lo devengado. Si va lo devengado, implica que es el momento en donde se generó la obligación de pagar o de cobrar, ¿sí? Esto es muy importante, yo creo haberlo repetido varias veces en clase, pero bueno, entiendo que por ahí quizás no quedó del todo claro, por lo cual lo vuelvo a repetir ahora. Respecto del financiero, la misma situación, no sabían dónde cargar, por ejemplo, en algunos casos las comisiones, o en otros casos el tema del préstamo y demás. A ver, el tema del préstamo fue donde más fallas hubo, eh, y es por no entender de que si entra un préstamo, entra un préstamo. Si entra un préstamo es un ingreso. Independientemente de luego cómo lo vaya a pagar, cuál sea el producto de la operación y cómo lo voy a afrontar, no deja de ser un ingreso en caja. Entonces, si es un ingreso en caja, que es básicamente lo que te estaba diciendo el escenario, yo tengo que sumarlo en la caja. Pero esa plata yo no es que entró en caja y me la quedo en caja para financiar operaciones corrientes o para comprar algo o lo que sea. Lo que me dice el ejercicio es, ingresan 4.000 en caja y el tipo se da vuelta y se lo paga a sus acreedores diversos. Es decir,
intercambia una deuda que tenía con acreedores diversos por una deuda bancaria. Toma una deuda del banco y le paga. Yo creo que con algunos les hice este ejemplo de, bueno, si ustedes me debían 4.000 pesos a mí y luego van a un banco, piden un préstamo y me pagan, yo sería el acreedor diverso y ustedes intercambiaron la deuda que tenían conmigo por una deuda con el banco. ¿Sí? Entonces, es muy importante que entendamos esto. ¿Cuál fue el tema? Que no sabían después cómo imputarlo. Entonces, eran 4.000 que entraban en un mes, 4.000 que salían al mes siguiente para pagarle a acreedores diversos que vencían en septiembre. Y luego hacer el descuento de los 400 pesos por mes porque decía que se pagaban en 10 cuotas iguales. El cálculo era muy sencillo, lo que los obligaba, los ponía en juego era a pensar cómo había que armar ese ejercicio, ¿sí? Cómo había que expresarlo. No solamente me importa que lleguen a los resultados, sino además también me importa que usen bien las cuentas. Hubo algún caso también que me pusieron, que bueno, finalmente no pasaron, pero lo que digo es, hubo algunos casos que dejaron en acreedores diversos los 2.000, creo que eran 2.400, 1.600, ahora lo vamos a ver, que quedaban con el banco. O sea, no es un acreedor, el banco es un banco, no es un acreedor diverso, es una deuda bancaria, diferente a un acreedor diverso. Entonces esas pequeñas cosas me parece que son importantes porque también hablan del entendimiento que uno tiene sobre el ejercicio en general. No es solamente cargo los números, no importa en qué cuenta, total, mientras me cierre el balance. No, te tiene que cerrar el balance proyectado, pero te tiene que cerrar y estar bien todo lo anterior, ¿sí? Porque si no, no estamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Y eso me parece lo más importante. No es lo mismo un acreedor diverso que un proveedor, no es lo mismo un proveedor que una deuda bancaria, no es una deuda bancaria que, ¿se entiende? Entonces, más allá de que lo ubiquen bien en el pasivo o en el activo como corresponde, tengan cuidado con estas cosas, ¿sí? A quienes no han aprobado, los mismos que les dije por el mail, no aflojen, practiquen, lean, eh, lean bien los ejercicios, presten atención a los puntos que se van a poner, que se ponen como determinantes en el parcial. Ahora los vamos a repasar todos juntos de nuevo, pero me parece muy importante esto, que presten atención a los enunciados, porque muchas veces, y se los dije antes del parcial, se equivocan por no leer el enunciado. Entonces, ojo con estas cosas, ¿sí? Yo les voy a compartir ahora la resolución del parcial. Un segundo. A ver, ¿qué es lo que decía nuestro parcial? Bueno, decía que se trata, esto también generó mucho drama, innecesario desde mi punto de vista, pero bueno, se trata de una empresa comercial cuyas ventas se cobran 50 de contado, 50% a 30 días. O sea, cuando el tipo cobra, ¿sí? Cuando la empresa cobra por sus ventas, los clientes tienen que pagarle 50% de contado y el resto él se los puede financiar a 30 días. Muy sencillo, o sea, en el cuadro de marcha había que ponerlo de esa forma. Dice, como en el primer semestre del año no tuvo resultados deseados, la empresa decide tener una política de ventas muy agresiva, por lo que se proyectan ventas en crecimiento para el último trimestre del año como resultado de la política implementada. Esto no significaba nada, era simplemente un enunciado de que se iban a proyectar ventas de forma agresiva, o sea, estaba puesto con la idea simplemente de decirles, che, tengan cuidado porque la empresa fuerte va a aumentar su proyección de ventas, pero nada más, no había que hacer nada con este punto. Bueno, el costo de la mercadería vendida era del 30%, esto la mayoría lo hizo bien. La empresa acostumbra a adquirir mensualmente las mercaderías y paga a 50-30, 50-60, esto fue igual que los ejercicios. Se presupuestan gastos mensuales y acá, a diferencia de los demás, se desagregaron los gastos fijos, pero no cambió en nada, o sea, 1.000 de alquiler, 20 empleados que cobran 150 pesos, en octubre se estima tomar 4 personas, o sea, ahí se te aumentan los gastos fijos, y después el tema del medio aguinaldo. Nada más, o sea, esto no cambió en nada. La mayoría igual acá lo hizo bastante bien. Para cancelar el saldo de acreedores diversos al 30 del 6, cuyo vencimiento es en septiembre, se solicita un préstamo blanco por la suma deudada que se acreditará en el mes de agosto. Yo debía 40.000, obviamente, pido 40.000. Y se van a liquidar a 400 pesos por mes. El concepto de gastos variables se presupuestan el 10% que se paga el mes siguiente, esto la mayoría lo hizo bien.
Entonces, esto fue lo que nosotros vimos en el parcial. Bueno, las disponibilidades, los créditos por venta, bienes de cambio, con un total de 19.200. El pasivo estaba compuesto de proveedores, acreedores diversos, comisiones a pagar, capital y resultados acumulados. Así nos tendría que haber quedado el cuadro de marcha, ¿sí? Las ventas, el costo de mercadería vendida, que era el 30% de las ventas, las compras, que se hacían un mes antes, los pagos a 30 y a 60, ¿sí? La cobranza de contado, que es la mitad de la cobranza del mes en cuestión, y la otra se pagaba el mes siguiente. Y luego las comisiones por ventas, que me quedaban 1.730. Que si se fijan acá, ven que dicen comisiones a pagar 1.730, comisiones 1.730. Cobranza 8.650, créditos por venta 8.650. ¿Sí? Esto ya les ayuda, y hubo varios alumnos que hicieron esto, que me parece una muy buena idea, de que cuando hacen el cuadro de marcha ya dejan seleccionadas las cuentas que corresponden ¿cómo se llama? Que corresponden al balance proyectado. Entonces ya empiezan a liquidar algunas cuentas y bueno, estas cuentas se van a actualizar de esta forma. Yo vi varios alumnos que hicieron eso y me parece que está bien porque en parte también entienden qué es lo que están haciendo, ¿sí? No es solamente un jueguito de poner números, sino además es entender lo que uno está haciendo. Así que el que use esa técnica me parece muy bien y recomiendo al resto que haga lo mismo. Luego el presupuesto económico nos tenía que quedar de esta forma: ventas, costo de mercadería vendida, que es el 30%, llegábamos a la utilidad marginal, gastos fijos y variables, esto ya lo sabíamos. Gasto fijo estaba compuesto de los 3.000 de empleados más los 1.000 del alquiler, gastos variables en función del 10% del costo de la comisión, y no mucho más. Era proyectar esto dentro del presupuesto económico y no mucho más. Era simplemente eso, ¿sí? Y acá es donde tuvimos la mayor cantidad de problemas, porque obviamente luego no les cerraba para armar el balance. O sea, arrancaste con disponibilidades por 5.750, como dice el balance inicial, y luego empezabas, a partir del balance inicial, empezabas a proyectar lo que te iba a pasar en tu caja. Tenías los ingresos, los egresos, ven que el préstamo entra en agosto y sale por AD o acreedores diversos en septiembre. Si no lo pusieron así, yo les bajé puntos, ¿sí? Porque hubo casos que lo pusieron dentro del mismo agosto. Y no es lo que dice el ejercicio. El ejercicio dice que se liquida en septiembre. Entonces, si ustedes lo cargan en agosto, claro, el balance les va a cerrar bien. O sea, en diciembre van a llegar a 42.375, que es el saldo acumulado del presupuesto financiero, pero los saldos de agosto y septiembre no les van a dar, les va a dar mal, ¿sí? Entonces yo no solamente chequeé digamos, que los balances cerraron, sino además chequeé que cada mes estuviera bien. Esto me parece importante porque, repito, es no entender en qué mes se hace una determinada operación, es no entender prácticamente de qué es lo que están haciendo. ¿Me explico? Bueno, total de egresos, las diferencias, etcétera, y los saldos acumulados. Punto. Y luego te quedan los diferidos, que si ustedes tenían otra forma de revisarlo con el cuadro de marcha. ¿Entienden? Si ustedes se fijan, ingresos, tengo 12.000, ingresos acá, pendientes de cobro, tenía 12.000, que es la cobranza, no sé si se ve en mi mouse, pero son estos 12.000, ¿sí? Estos 12.000 de cobranza 60 días, perdón, cobranza 30 días, este cuadro está mal, tendría que decir cobranza 30 días, eh, tendría que estar en 12.000, ¿me entienden? Y ahí tienen los 12.000. Los egresos, proveedores, me he quedado pendiente en 11.400. Me voy al cuadro de marcha y reviso que sea real. 3.900 más 3.600 más 3.900 es todo lo que me quedó. ¿Qué me quedó pendiente de pagarle a mis proveedores? Me quedó la mitad del mes de diciembre y toda la compra del mes, perdón, la mitad del mes de noviembre. Si ven 3.600, 3.600, eso ya quedó para enero, de los 7.200 que compré en noviembre. Y fíjense que yo en compras tengo 7.800 que pagué, 3.900, tengo que pagar 3.900 en enero, 3.900 en febrero, por lo cual todo eso me quedó diferido. Como me queda diferido, lo tengo que pagar hacia adelante, ¿me entienden? Entonces, lo, lo que trato de decir es, había forma de chequear
que los saldos de cada una de las cuentas en los diferidos estuvieran bien. Luego tenemos los gastos variables, 2.400. Si me voy al cuadro de marcha, me quedaban gastos variables, o sea, las comisiones por pagar, 2.400. ¿Qué responden esas 2.400? A los 24.000 que vendí en diciembre, que todavía no le pagué a mis vendedores. ¿Se entiende? Las comisiones por ventas. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvieron amplias posibilidades de chequear que cada uno de los números que les iban quedando en los diferidos del financiero estuvieran en el cuadro de marcha. Entonces, también faltó ese chequeo, ¿sí? Quizás lo más complejo era el tema del préstamo, porque el préstamo entraba solamente como es un ingreso extraordinario, y es un ingreso que se usó solamente para la caja. Obviamente que acá sí podemos decir que quedó un poco más, costó un poco más entenderlo, pero todo lo demás, chicos, básicamente era todo lo que hicimos en clase, ni más ni menos. Y así le tenía que dar el balance proyectado. Sí, les quedaba 42.375 de disponibilidades, que era el saldo del presupuesto financiero, créditos por ventas en 12.000, el diferido de ingresos que me había quedado, bienes de cambio de 7.800, que son los 7.800, que si me voy al cuadro de marcha veo que compré 7.800 en diciembre para venderlos luego en enero, por lo cual está bien que me queden 7.800. Proveedores, me quedó un pendiente de 11.400, que era lo que habíamos hablado antes del diferido de proveedores. Acreedores diversos me quedan en cero, porque yo ya los liquidé, ya le pagué a los acreedores diversos 4.000 que le debía. ¿Se acuerdan que acá al principio yo le debía 4.000? Hice toda la operación del semestre y le pagué los 4.000. Las deudas bancarias me quedaron en 2.400. ¿Por qué? Porque pedí los 4.000 al banco, pero ni bien los pedí y los empecé a pagar. Y llegué a pagar 1.600 pesos, por lo cual me queda un pendiente de 2.400. Comisiones a pagar de 2.400 también, que es todo, como dijimos antes, la venta de diciembre, que fue proyectada por comisiones para pagar al mes siguiente, o sea, en enero. Capital no hice nada, no toqué resultados del ejercicio anterior, es decir, no toqué, no repartí dividendos, no pasó nada. Y finalmente el resultado del ejercicio, que es el resultado del presupuesto económico, me quedó en 39.900. Si sumaba todo esto, me da 62.175, es decir, el balance cerrado. Acá me parece importante recordar el ejemplo que estaba comentando antes de uno de sus compañeros, que le quedó igual, le cerró, seguramente incluso al cerrarle se confió, digamos, pensando que ya está, que lo había hecho correctamente. Y es bastante, ahí sí puedo entender, digamos, que bueno, uno, si te cierra, decís, ya está, me cerró, listo. Eh, pero ¿qué pasó? Le había quedado en disponibilidades 4.000 más, ¿sí? Porque en el presupuesto financiero le quedó 4.000 arriba, y en acreedores diversos nunca liquidó los 4.000 de acreedores diversos. Todo lo demás lo hizo igual, pero le quedaron 4.000 más en disponibilidades y 4.000 más en acreedores diversos. ¿Qué pasa? Cuando él hace la suma, le quedan, en vez de 62.175, le quedan 66.175. ¿Cuál es el tema? Que obviamente al cerrarle, repito, entiendo que uno se confía y dice, ya está, si me cerró, no hay otra posibilidad, pero en realidad el ejercicio estaba mal. Es medio raro que pase un caso de estos, pero más allá de que le cierre, esto nos sirve a todos de enseñanza, de que más allá de que les cierre el ejercicio, ¿sí? Verifiquen todo lo que dice el ejercicio, todos los puntos que se explicaron, todas las cosas que se explicaron, porque aún cerrándoles el ejercicio puede ser que esté mal, ¿ok? Nada, para mí en este caso simplemente es un error de distracción, porque nada, porque evidentemente supo armar todo, simplemente fue un error de distracción que seguramente será subsanado en el recuperatorio. Bueno, chicos, habiendo hecho el repaso de- habiendo hecho el repaso de todo lo que es el parcial, vamos a ingresar a la bolilla número 4, vinculados a costos de capital. Y acá ya arrancamos con la segunda parte de la materia, que está ligado
Por un lado, y lo primero que vamos a ver es todo lo que tenga que ver con costo de capitales, es decir, lo que a mí me cuesta, ¿cómo explicarlo? Lo que a mí me cuesta tomar capital o usar capital para hacer diferentes tipos de operaciones, ya sea capital propio o capital de terceros. Y vamos a entender y a medir que cada una de esas dos opciones, o de las opciones que tenemos para utilización del capital, tiene un costo, ¿se entiende? ¿Por qué tiene un costo? Se preguntarán. Bueno, básicamente porque es el costo de financiación. Cuando hablamos de capitales, cuando hablamos de dinero, ya sabemos que el dinero tiene un costo, ¿sí? Ese costo alguien lo tiene que pagar, porque el dinero en el tiempo, como ustedes ya habrán visto seguramente con Ramiro en materias anteriores, bueno, no es lo mismo la plata del futuro que la plata del presente. Y eso es básicamente porque la plata genera intereses y la plata tiende a reproducirse a sí mismo. Eso se hace a través de lo que se llama tasa de interés. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo vamos a medir este costo de capital. Este costo de capital tiene fórmulas y tiene cuestiones muy específicas con las que se miden para entender y tomar una decisión, porque si ustedes se acuerdan, en la primera clase que vimos de administración financiera, vimos también que una de las decisiones que tenía que tomar el administrador financiero son las decisiones de inversión. Para tomar las decisiones de inversión, el administrador financiero tiene que hacer todo un esquema de costos para saber si le va a pedir a sus accionistas, a los accionistas de la empresa, bueno, miren, parte de los resultados no repartidos los vamos a utilizar, o no asignados, los vamos a utilizar en eh, un proyecto, ¿sí? O en un proyecto de inversión o en lo que sea, o en vez de hacer eso, dice, bueno, no, salgo al mercado, hago una emisión de bonos, o pido un préstamo bancario, o, ¿se entiende? Toma todo, cualquiera de las decisiones que tenga que tomar, tiene que medirlas para luego justificarla ante la asamblea de accionistas si eso se puede hacer o si eso no se puede hacer. A partir de entender el costo del capital, vamos luego en la segunda parte, en la orilla subsiguientes, vamos a ver los métodos, ¿sí? Los métodos con los que vamos ya no solo, ya entendiendo cuál es el costo del capital de cada una de las opciones para financiarnos, vamos a utilizar métodos específicos para medir cada una de estas opciones de financiamiento. Entonces vamos a usar métodos a través de fórmulas y de cuestiones muy puntuales. Vamos a traer valores del futuro, vamos a analizar en función de algo que ya vamos a entender más tarde, que se llama tasa de corte, cuáles son los métodos que nos conviene para medir y entregar a través de índices. Vamos a mirar cómo le conviene invertir a la empresa. Y finalmente vamos, en la última parte de la materia, vamos a ver lo que son las decisiones de financiamiento, que es justamente a partir de entender el costo del capital, a partir de hacer los métodos por índices, cuáles son los métodos que mejor se aplican a cada caso y cuáles son las fórmulas que yo tengo que aplicar. Bueno, finalmente cómo vamos a decidir y cuál es la decisión final que se toma sobre la inversión financiera de la empresa. Entendiendo entonces qué es el costo del capital, vamos a decir que el costo del capital dice que es el rendimiento requerido sobre distintos tipos de financiamiento. Es decir, como dije antes, yo para ingresar y entender el concepto de costo de capital, tengo que entender qué rendimiento quiero sobre el capital para luego saber cuál va a ser el costo, ¿se entiende? Por un lado tenemos lo que son los costos explícitos, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que son los costos implícitos. Los costos implícitos son básicamente los costos derivados del financiamiento y el costo propio del capital, es decir, es el costo real. Lo vamos a ver en un ratito, pero básicamente es el costo real vinculado al método que estoy usando de financiamiento. Por el otro lado, los costos implícitos tienen que ver con algo que se llama costo de oportunidad, es decir, el costo al que yo me resigno de utilizar para utilizar otro instrumento financiero. Es decir, los costos que quedan, digamos, a los que yo renuncio para poder utilizar una de las alternativas. Dice,
El costo de capital es el rendimiento que una empresa debe obtener sobre las inversiones que ha realizado con el claro objetivo de que de esta manera pueda mantener en forma inalterable el valor del mercado financiero. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, ¿cuál es el objetivo central que tiene una empresa, chicos? Es muy simple. Nosotros analizamos empresas que cotizan en bolsa, entonces obviamente que el principal objetivo que va a tener una empresa va a ser que el valor de las acciones se mantenga inalterado, o es decir, se mantenga constante o suba, ¿sí? Justamente para que entender si el valor de la acción en el mercado va a subir o se va a mantener al menos constante, bueno, es que yo tengo que analizar muy bien cuál va a ser la forma en la que voy a financiar las operaciones de la empresa o los proyectos de la empresa a través del costo del capital, porque obviamente que si los inversores ven que yo estoy tomando decisiones sin analizar mucho el costo del capital y los costos explícitos son demasiado altos respecto de la rentabilidad de la empresa, lo que va a terminar sucediendo es que los accionistas van a tender, naturalmente, a deshacerse de las acciones. Y si todos los accionistas tienden a deshacerse de las acciones, lo que va a suceder en el mercado es que el precio de la acción va a tender a bajar, ¿sí? Porque aumenta la oferta en comparación a la demanda. Obviamente que si aumenta oferta en comparación a la demanda, la, el precio se ve afectado a la baja. ¿Se entiende? Por otro lado, el costo de capital también se lo conoce como una tasa mínima o tasa de rendimiento requerido, la famosa TRR, ¿sí? La TRR es la tasa de rendimiento requerida. La tasa de rendimiento requerida es la tasa que me va a pedir la empresa para poder endeudarse con capital. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? La TRR es la tasa que piden los accionistas para poder utilizar el capital. O sea, dicen, bueno, si yo me voy a endeudar y el costo del capital va a ser de tanto, ¿sí? Bueno, ese costo del capital tiene que estar contemplado la ganancia de la empresa. Es decir, si es muy simple, a ver, si yo tomo un préstamo que me cuesta el 50% a nominal anual, pero cuando yo hago costo de capital me termina dando 35, y bueno, no voy a hacer nada obviamente porque estoy ganando menos de lo que me está costando el capital. Entonces, obviamente, yo al costo del capital le tengo que sumar o lo tengo que entender como la tasa necesaria que me van a pedir los accionistas para poder embarcarme en un proyecto. Obviamente que existen dos factores que son muy importantes respecto de los rendimientos sobre la inversión, que uno es la inflación, ¿sí? Que la inflación entendida como la desvalorización del dinero a lo largo del tiempo, es decir, la inflación es lo que va exactamente en sentido opuesto a la tasa de interés, ¿sí? Desde el punto de vista económico, la inflación es lo contrario a la tasa de interés. La tasa de interés es la ganancia o la reproducción del dinero a lo largo del tiempo, mientras que la inflación es la desvalorización de el dinero en el paso del tiempo, básicamente que cada vez necesito más plata para consumir los mismos bienes. En el caso de las finanzas, lo que me va a pasar es que la plata se va desvalorizando a medida que pasa el tiempo. Y por el otro lado tenemos el riesgo. ¿Qué es el riesgo? ¿Y el riesgo a qué? Bueno, por un lado el riesgo a la pérdida del capital. ¿Sí? Cuando uno necesariamente tiene inversiones en el mercado, bueno, existe siempre un riesgo de perder el capital, perder la inversión. También existe el riesgo, otros riesgos derivados, por ejemplo, riesgo a la devaluación, riesgo justamente al aumento inesperado de la inflación. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, ahora que pasaron las elecciones, al día siguiente, por lo menos quienes trabajamos en economía, quienes estábamos más o menos cerca de los números, nos comentaron días antes de las elecciones que el riesgo de devaluación se había disparado y que muchas carteras se estaban dolarizando justamente por el riesgo a la devaluación que finalmente ocurrió. No solamente ocurrió en el mercado formal, sino también ocurrió en el mercado informal, porque tanto el mercado formal como el informal hacen un juego de atracción, entonces lo que hace uno lo hace el otro. Cuando se devalúa el informal, tiende a devaluarse también el formal y viceversa. Entonces, estos dos factores juegan un rol muy importante en las inversiones, porque obviamente si yo voy a invertir y solamente me dedico a hablar de tasas o de costo del capital,
Bueno, cualquier inversor que más o menos esté en el mercado o entienda de números me va a decir, bueno, está bien, pero ¿cuál es la inflación que vos estás proyectando sobre este proyecto? ¿Y cuál es el riesgo que tenemos de que, por ejemplo, si estamos haciendo una inversión, bueno, esa inversión quede paralizada producto de X cosas? Entonces son todos los factores, no solamente el costo del capital, sino también tengo que analizar todos los demás factores inherentes al costo del capital. ¿Se entiende? Por otra parte, dice, las inversiones pueden financiarse con fondos propios o fondos de terceros. En estos casos se debe buscar la mejor tasa. Bueno, en todos los casos se debe buscar la mejor tasa, tal como había comentado antes. Yo me puedo financiar con fondos propios, que tiene un costo, o con fondos de terceros, que también tiene un costo. Lo que tengo que encontrar es cuál es la mejor tasa de las dos opciones, ¿sí? Por otra parte, dice, la determinación del costo del capital implica la necesidad de estimar el riesgo del emprendimiento analizando los componentes que conformarán el capital, como la emisión de acciones o la deuda. Es decir, la determinación del costo me obliga, para poder, lo que decía antes, ¿no? Me obliga a explicarle a los accionistas de la empresa cuál es el riesgo que este emprendimiento conlleva, es decir, cuáles, cuáles son las posibilidades de la desvalorización, cuáles son las posibilidades de la pérdida de capital, cuáles son las posibilidades de, a ver, si estamos haciendo una inversión, no sé, se me ocurre, en un edificio, estamos construyendo una nueva sede o una nueva sucursal o lo que sea. Bueno, ¿cuál es el riesgo de que mañana pase algo que me, no sé, me corte la liquidez del negocio y tenga que dejar paralizada esa obra? Bueno, el administrador financiero, quien lleva adelante el proyecto de inversión, tendrá que explicarlo y decir, bueno, mira, tenemos un riesgo de tanto, o no, mira, la verdad que el riesgo es bajo, el riesgo es alto, etc. Obviamente que esto también se aplica a la emisión de acciones, a la toma de deuda. Toda acción financiera que tome la empresa, ya sea para llevar adelante un proyecto, para hacer una proyección financiera, para hacer una emisión de acciones, lo que sea, conlleva un riesgo. Y lo importante es que el administrador financiero se entienda ese riesgo, lo explique a los accionistas y finalmente ponga en marcha el proyecto a sabiendas de este riesgo o no. Dice, la evaluación del costo del capital informa respecto al precio que la empresa paga por utilizar capital. Dicho costo se mide como una tasa. Existe una tasa para el costo de la deuda y otra para el costo del capital propio. Ambos recursos forman costo del capital. O sea, yo lo que tengo que entender es que el costo del capital lo voy a tener medio como el costo de la utilización de fondos propios o el costo de la financiación de fondos ajenos, es decir, colocación de deuda, toma de una deuda bancaria, etcétera, etcétera. Todas las posibilidades de fondos de terceros. ¿Qué es lo que a mí me interesa que entiendan? Que el costo del capital lo que busca es determinar, ya sea por utilización de capital propio o por utilización del capital ajeno, busca determinar con certeza cuáles son las herramientas que a mí me conviene tomar y cuál es el costo que esa herramienta va a tener. ¿Sí? Dice, para calcular estas cuestiones, o sea, calcular las diferentes tasas, se debe tener en cuenta varias cosas. Por un lado, las ponderaciones de los costos marginales. Por el otro, ver el histórico del costo de las empresas, el riesgo, que lo venimos hablando un montón, tipo de instrumento a utilizar, para el uso del capital propio y tasa de costo para endeudarse. Bueno, los desarrollamos un poquito para que se entienda. Por un lado, el tema de lo que es la ponderación de los costos marginales. Bueno, los costos marginales se resumen o se entienden como el costo que tiene, en este caso, la emisión de deuda o la toma de deuda en una unidad más, ¿sí? Siempre que ustedes escuchen en economía, en finanzas o en lo que sea hablar de lo marginal, es lo que te trata de explicar es qué pasa si sucede uno más de. En este caso estamos hablando de cuestiones vinculadas al costo del capital. Entonces, ¿cuál es el costo? ¿Cuánto se me aumentan los costos si yo tomo una unidad más de deuda? Por ejemplo, o si utilizo una unidad más de los fondos propios. Bueno, ¿cómo se me aumenta la estructura general de costos de la empresa? ¿Sí? Porque quizás esto pasa mucho, que a veces uno dice, bueno, el costo del capital o el costo de deuda que yo estoy tomando no es un costo alto o incluso es un costo beneficioso para la empresa. Pero en la estructura global de la empresa,
está tan endeudado, quizás tiene un nivel de utilización tan alto de capital ajeno, que lo que termina sucediendo es que no te convenga porque los costos marginales lo que te van a demostrar es que estás en un nivel de deuda insostenible, ¿se entiende? Por el otro lado, el histórico del costo de la empresa es, bueno, a ver, si la empresa históricamente viene tomando deuda a un determinado ritmo, ¿cómo se condice esta estructura de costos contra la estructura de costos histórica de la empresa? Eso también te da una idea si vos te estás yendo muy para arriba o muy para abajo de lo que históricamente hace la empresa en materia de toma de deuda, costos y demás. Luego tenemos el tema del riesgo, que ya lo hablamos bastante, en tema de qué pasa con el riesgo y cómo hay que medirlo. Y luego tenemos los instrumentos a utilizar. A ver, tenemos desde la posibilidad, como dije antes, de emitir acciones, tomar una deuda, etcétera, etcétera, etcétera. O la utilización del capital propio. En cualquiera de los casos, y ahora los vamos a ver un poquito más en detalle, pero en cualquiera de los casos lo que yo tengo que tener claro es analizar las tasas que me corresponden a cada uno, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que vimos para arriba, que luego hay una forma específica de medirlo, ¿sí? Otro de los temas importantes que tenemos es el tema de los impuestos, ¿sí? El tema de los impuestos, en algunos casos le corresponden el descuento de los impuestos, en otros casos no. En el caso que no correspondan, hay impuestos que a nosotros nos devuelven, por ejemplo, el caso del impuesto a las ganancias. Entonces, es importante tenerlo en cuenta a la hora de medir el costo del capital. ¿Por qué? Porque si yo sé que a mí me cobran un X% sobre una tasa de interés a la que yo me estoy endeudando, pero parte de esa tasa que me están cobrando, por ejemplo, es impuesto a las ganancias, que yo sé también que ese impuesto a mí al final del año me lo van a devolver, entonces mi costo de capital no va a ser totalmente lo que dice el instrumento, sino va a ser quizás un poco menos, porque le tengo que descontar lo que me devuelven por ganancias. Resumiendo entonces, tenemos el costo del capital es la tasa mínima de rentabilidad a la que estaré justificado para la utilización de estos fondos, ya sean propios o ajenos. Repito, el costo del capital es la tasa mínima de rentabilidad a la que estaré justificado para la utilización de estos fondos, ya sean propios o ajenos, ¿sí? También es conocido dentro de cuando hacen matemática financiera o proyectos de inversión o lo que sea, también se llama tasa de corte. Yo, en lo particular, siempre me refiero bastante a este concepto como tasa de corte, ¿sí? Porque es realmente desde lo técnico, también se lo entiende como la tasa mínima de rentabilidad, pero yo desde lo técnico lo entiendo bien como tasa de corte, ¿sí? O sea que por ahí quizás me escuchen más hablar de tasa de corte que tasa de rentabilidad mínima, pero estamos siempre hablando de lo mismo. Es decir, ¿por qué se la llama tasa de corte? Bueno, porque por debajo de esta tasa, cualquier tasa de rentabilidad que yo tenga por debajo de la tasa de corte se rechaza automáticamente. En el ejemplo que les ponía antes, si yo tengo un costo de capital del 50% para la toma de una determinada deuda y la rentabilidad que me va a generar ese capital, cuando la mido a lo largo del año, va a ser de, no sé, del 30%, del 35%, del 40%, y bueno, no me voy a endeudar al 50 para ganar 40, no tiene sentido. Bueno, justamente para eso se estipula una tasa de corte, ¿se entiende? Y nos metemos de lleno en el que son, por ejemplo, los costos explícitos, que es el primer gran concepto. Dice, tenemos también conocido como la tasa de descuento, ¿sí? Los costos explícitos, como dije antes, son los costos reales vinculados al instrumento financiero que vamos a tomar. También conocido como la tasa de descuento es el costo efectivo que tienen las fuentes de financiamiento. Es el costo efectivo que tienen las fuentes de financiamiento. Yo tomo diferentes fuentes de financiamiento para ver la posibilidad de endeudarme y le mido los costos explícitos de cada una de ellas. A partir de medir los costos explícitos en cada una de estas alternativas, lo que hago es eh, evaluar cuál es la mejor. ¿Se entiende? Dice, es la tasa que utilizaremos para igualar los fondos que realmente recibiremos descontados al momento del valor actual de los egresos. Es la sumatoria de los egresos que realmente han sucedido, actualizada a una tasa de descuento. Ustedes me imagino que con Rami habrán visto, cuando hicieron cálculo financiero, la actualización de lo que son fondos. Entonces,
la verdad que es exactamente lo mismo que han visto con Rami, que es la actualización de fondos, es decir, fondos del futuro traídos al presente. ¿Cómo? Bueno, mediante la fórmula de 1 más t elevado al año que estoy midiendo, ¿sí? El año 1, año 2, año n. Y la fórmula es esta que está acá abajo, ¿sí? Yo actualizo, ¿sí? Actualizo los fondos, los egresos de cada uno de los proyectos en función de los ingresos actuales para saber si quedo igual, si pierdo o si gano. ¿Se entiende? Actualización de fondos. Este es el gran punto de esta unidad, va a ser este punto. Porque además nos va a servir para analizar en la segunda parte, en la unidad en unidades que le sigue, todos los factores vinculados a la actualización de fondos por valor actual neto, por valores de rentabilidad y demás. Entonces, actualización de fondos va de lleno con esta unidad. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Dice, bueno, cada fuente de financiamiento tiene su propia tasa a partir del costo que tiene de usarlo, eso es lo que dije antes, y del resultado que se espera obtener en base a la tasa de descuento. Repito, cada fuente de financiamiento tiene su propia tasa de costo por utilizarlo, y en función de eso tiene un resultado que se espera obtener en base a la tasa de descuento. Cada fuente de financiamiento tiene su propio costo implícito, que hasta acá no habíamos hablado del costo implícito. Todo esto que vimos antes es costo explícito. Entonces, cada fuente tiene su propio costo implícito, que refiere al costo de oportunidad de renunciar a una opción por financiarse con otra. ¿Me explico? Es lo que yo renuncio a cobrar o a tener como tasa para tener otra fuente de financiamiento. Y luego tenemos acá, a partir de la fuente de financiamiento, lo que yo les había comentado respecto de los impuestos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que cuando tenemos fuentes de financiamiento le tenemos que descontar lo que se llama la tasa de impuesto a las ganancias? ¿Por qué? Porque yo sé que en el largo plazo, perdón, en el largo plazo no, en el lapso de un año, a mí me devuelven parte de ese costo de ganancias. Entonces, como la tasa a mí me la están cobrando de pleno, ¿sí? Entonces, si me están cobrando de pleno, obviamente que yo, como sé que voy a recuperar parte de esa tasa, se la tengo que descontar al costo del financiamiento, porque si no, a la larga termino siendo un cálculo errado, y si hago un cálculo errado, lo que me va a terminar dando es un costo de financiamiento más alto que lo que realmente me están cobrando, ¿sí? La fórmula es muy sencilla, es K igual a K por 1 menos T, T siendo impuesto a las ganancias. Es decir, elimino el efecto de la recuperación de la tasa. Ejemplo, yo tengo una tasa del 24%, tengo impuesto a las ganancias por el 33%, es decir, me van a cobrar dentro del 24%, me están cobrando 33% de impuesto a las ganancias. Que como me los van a discriminar porque yo soy responsable inscripto, lo que va a pasar es que yo después lo voy a poder descontar de mi balance. Entonces, para saber cuál es la tasa real que a mí me están cobrando y cuál es el costo del capital en esta opción específica, bueno, lo que tengo que hacer es, en este caso, 0,24 por 1 menos 0,33, me queda 0,1608, que es igual al 16,08%. Ese es mi verdadero costo de capital en esta opción específica. Del 24% bajé a 16,08, porque todo lo demás me lo devuelven, ¿ok? Y nos metemos en el segundo tema de la clase de hoy, porque está vinculado obviamente a todo lo que venimos hablando, de tipos de acciones. ¿Qué es lo que pasa con el tipo de acciones? A ver, por un lado, nosotros para entender como instrumentos de financiación, la emisión de acciones es una de las posibilidades que tenemos eh, para financiarnos. Para entender eso, tenemos que entender qué tipo de acciones existen para la empresa, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver, y ahí vamos a cerrar la clase de hoy, vamos a ver dos tipos de acciones. Vamos a ver acciones comunes y acciones preferidas, ¿sí? Las acciones comunes son aquellas acciones que están hechas en función del capital de la empresa, ¿sí? Es el capital dividido a las acciones equivalentes, es decir, son los aportes de los accionistas divididos según su representación en la constitución del capital. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cada uno, cuando se forma una sociedad, cada uno de sus accionistas pone un determinado capital que se hace cargo
y se lo pone al servicio y a la misión de la empresa. Entendiendo eso, que cada uno de los accionistas pone una parte, bueno, si todos pusieran la misma parte, bueno, todos serían igualmente responsables por la empresa y por sus responsabilidades. Es decir, lo que termina sucediendo es que si uno de los accionistas tiene más del 50% de las acciones de la empresa, básicamente es el dueño de la empresa, ¿sí? Es quien comanda la empresa. Toda persona que sea accionista mayoritario se la considera, obviamente, el dueño de la empresa. ¿Qué es lo que pasa con las acciones comunes? Bueno, obviamente cuando uno hace emisión de acciones comunes y las vende del mercado, lo que está entregando de alguna manera es parte de la propiedad de la empresa, ¿sí? Si viene un accionista, y yo pongo todas las acciones en el mercado, a liquidación en el mercado, y viene una persona y compra más del 51% de las acciones de mi empresa, pasa a ser el dueño automáticamente. Entonces, muchas veces se trata de evitar esto porque son maniobras llamadas takeover, que tiene que ver con justamente tomar a una empresa por medio de la compra en propia persona o por terceros, hacer la compra de un gran paquete accionario para quedarse con la propiedad de una empresa y obviamente poder dirigirla. Entonces, muchas veces para evitar este tipo de maniobras, que son maniobras especulativas, que son maniobras justamente para quedarse con la propiedad de una empresa, se hacen emisión de otro tipo de acciones, casualmente porque, como dije antes, las acciones comunes son acciones que representan votos. Entonces, por eso dije antes, quien tiene el 51%, más del 50% de las acciones de una empresa pasa a ser automáticamente su dueño, porque tiene todos los votos necesarios para tomar cualquier decisión que considere pertinente. Para esto y para evitar este tipo de maniobras, existe algo que se llaman acciones preferidas, que son acciones sin derecho a voto, y ahí está mal escrito, pero son acciones sin derecho a voto en la asamblea. Es decir, tienen posibilidad de votar, no es que no, tienen posibilidad de votar, pero no tienen posibilidad de votar en todas las cuestiones de la empresa, sino que solamente van a votar en cuestiones específicas. Puntualmente, cuando, por ejemplo, se intente hacer un cambio de domicilio de la empresa hacia la sede legal de la empresa, una fusión, un cambio en el rubro de la empresa, o sea, todo lo que sean cuestiones extraordinarias vinculados a el desarrollo normal y habitual de la empresa, se pueden votar los tenedores de acciones preferidas. Mientras que en las decisiones normales y habituales de la empresa no pueden y no son dueños de la empresa, ¿sí? Esto es muy importante porque no son parte de la asamblea general de la empresa. Se llaman acciones preferidas porque tienen asegurados dividendos al finalizar el ejercicio. Es decir, ellos, una acción común para que cobre sus dividendos queda sujeto a la decisión de la mayoría de la asamblea, ¿sí? Entonces, bueno, hacen división de dividendos y, bueno, cada accionista común cobra lo que se haya decidido que se iba a repartir respecto de la división de resultados. En el caso de las preferidas, como es una acción que no me permite ser dueño de la empresa, no me permite votar, bueno, como beneficio le dan un dividendo asegurado. ¿Se entiende? Es decir, yo lo que le digo a la persona al accionista preferido es, mira, vos no tenés todos estos derechos, pero decía lo que decía la asamblea, vos vas a cobrar el tanto por ciento de los resultados del ejercicio. ¿Se entiende? Su cobro no depende de la decisión de la asamblea de accionistas como sucede con las acciones comunes. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Obviamente que el accionista preferido, de alguna manera también existe un riesgo para el accionista preferido, porque obviamente si no hubiera acción, si no hubiera dividendos, o la empresa está en un resultado cero, obviamente no cobra nada. ¿Se entiende? Entonces, hay como cierto riesgo para el accionista preferido, pero bueno, en función de sus análisis, él considerará que es conveniente invertir en esta empresa como accionista preferido.
¿Cuál es el costo de las acciones preferidas? Bueno, y si las empresas pueden emitir este tipo de acciones porque necesitan financiarse, pero no quieren exponerse a una maniobra de takeover, por lo que se comprometen al pago de dividendos para captar el capital, pero sin poner en riesgo la propiedad de la empresa. Entonces, acá hay un tema muy importante porque parte del movimiento de un administrador financiero es decir, bueno, a ver, me conviene hacer emisión de acciones preferidas, me conviene salir a endeudarme en el mercado, me conviene tomar una deuda bancaria, me conviene usar los fondos propios. Bueno, acciones preferidas, la emisión de acciones preferidas es una de las posibilidades que tiene, como todo, su lado positivo y su lado no tan positivo, ¿sí? El lado no tan positivo es que me obliga al pago de dividendos pase lo que pase. Entonces, yo ya sé que de esos dividendos del ejercicio, bueno, de alguna manera, si quiero financiar un proyecto de inversión o si quiero financiar algo vinculado a la empresa, no lo puedo hacer porque ya los tengo comprometidos. Eso es algo muy importante. Pero tiene su lado positivo porque yo capto capital rápidamente para poder hacer maniobras de financiamiento y demás. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar el costo que tiene tomar este tipo de decisiones, es decir, emitir acciones preferidas, ya que por un lado la empresa queda cubierta de maniobras ajenas, como lo que contaba antes, el takeover, pero quedan comprometidos al pago de dividendos, ¿sí? Que no siempre las empresas están dispuestas a repartir sus dividendos, bueno, en este caso se ven obligadas a hacerlo. Por otra parte, dice, cuando se sale a colocar este tipo de acciones, puede ser que por diversos motivos no se venda en su valor nominal, es decir, yo emito acciones por valor nominal de 100, no sé, emito 100 acciones por valor nominal de 100, pero bueno, por diversas razones, por lo que sea, ya sea porque, no sé, el mercado considera que estoy en una situación económica no muy buena, porque tenga más, no sé, un nivel de endeudamiento alto y los accionistas dicen, bueno, mira, yo la verdad no voy a pagar el nominal de la acción, por un montón de razones que no vienen al caso, o sí vienen al caso, pero vienen más desde lo vinculado al riesgo, de la inflación y de todo lo que hablábamos antes, eh, puede suceder, ¿sí? Que lo compren a un valor inferior al valor de la acción nominal. Entonces, si yo emití, no sé, 100 acciones por 100, de valor nominal 100, o para no usar siempre el mismo número, digo, emití 1000 acciones a un valor de 100 y no me lo compran en 100, me lo compran a un valor inferior, ¿sí? Entonces lo que va a terminar sucediendo es que, bueno, el costo de las acciones preferidas, digamos, si me lo compran a 100, yo emití 1000 acciones preferidas a 100 y me comprometí con, no sé, un 7,5 del capital, de los resultados de dividendos. Bueno, ustedes me dirían, bueno, el costo de emitir acciones preferidas en esas condiciones es de 7,5, porque es el costo que vos te estás comprometiendo a pagarle a los accionistas preferidos de tus dividendos. Ese sería el costo directo. Pero ¿qué pasa? Si yo no lo pude colocar al valor nominal, sino que lo estoy colocando a un valor por debajo del valor nominal, a lo que yo comprometí de dividendos que le voy a pagar al accionista preferido, le tengo que sumar el no haberlo podido colocar al valor de mercado, perdón, al valor nominal, sino que haberlo colocado al valor de mercado. Entonces, si yo lo vendía a un precio inferior, ya ahí tengo un costo. Y a eso le tengo que sumar los dividendos a los que ya me comprometí. ¿Me entienden? Entonces dice, por este motivo se debe calcular el costo no solo de los dividendos comprometidos, como dije antes, sino también el costo de haberlo vendido a un menor precio que el estipulado nominalmente. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, es muy sencillo. Costo de las acciones preferidas es igual al costo, a KP, o sea, al costo de las preferidas, es igual a D sobre I0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? KP es el costo de las acciones preferidas. La D son los dividendos comprometidos a pagar. ¿Entienden? Y cero es el valor efectivo al que coloqué las acciones preferidas. Si yo las coloqué a valor nominal, o sea, si emití 1000 acciones preferidas por 100 y las coloqué en 100, bueno, entonces I0 va a ser 1. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque esto está expresado en porcentaje. Entonces, si porcentualmente yo lo vendía a 98, va a ser 0,98 y 0. ¿Me entienden? Acá puse un ejemplo. Dice,
Costo de las acciones preferidas. Una empresa coloca acciones nominales de 100 a 98,5. ¿Está bien? Ya lo vendió 1,5 pesos por debajo del valor nominal. Se compromete además a pagar el 7,5% de dividendos, por lo cual el costo de las acciones preferidas será de KP es igual a 0,075, o sea, el porcentaje pasado a número entero, dividido 0,985. ¿Me entienden? Porque no llegó a ponerlo a 1, sino que llegó a ponerlo a 98,5. Por lo cual, el valor del costo de la emisión de acciones preferidas, en este caso, no va a ser de 7,5, que es lo comprometido dentro del capital, perdón, dentro de los resultados, sino que va a ser de 7,61. Es decir, el costo de colocación de las acciones preferidas para esta empresa va a ser de 7,65%. Resumen de la clase de hoy, y no quise avanzar mucho más, tenemos más para avanzar en la unidad 4, pero vamos a avanzar en la próxima clase cuando nos veamos, justamente para no hacer una clase tan larga y tan pesada. ¿Qué es lo que vimos hoy puntualmente de la unidad 4? Bueno, conceptualmente todo lo relacionado a costo de capital, cuál es el costo, cómo se mide, etcétera. Vimos la primera fórmula, que es la actualización de fondos por medio de la fórmula que ustedes ya conocen y seguramente ya trabajaron con Rami en la actualización de fondos, montos del futuro traídos al presente. Vimos el costo descontado de impuesto a las ganancias, que lo tomamos como el costo de la el costo del instrumento restado el valor del impuesto a las ganancias. Y finalmente vimos el costo de acciones preferidas, que es el costo vinculado a mi capacidad de poner los bonos, las acciones preferidas a un determinado valor en el mercado. Hasta aquí la clase de hoy. Voy a dejar de compartir, así me despido de ustedes. Un segundo, por favor. Bien, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Hemos tenido, ha sido una clase, intento que no sea de más de una hora, porque entiendo que nada, estar sentado frente a la computadora una hora escuchando una clase quizás sea un poco mucho, por lo cual tenemos clases presenciales para poder seguir ahondando en esto. Así que nada, tranquilos. Recomiendo que avancen en la práctica, avancen con la guía, vayan leyendo la unidad 4 entre la clase de hoy y entre la clase de hoy y la guía, puedan ir sacándose todas las dudas que vayan teniendo y luego el miércoles próximo nos estaremos viendo para terminar la unidad 4, iniciar la unidad 5 y ya volver a la práctica de unidad 4 y 5, que son valores vinculados a todo esto que estamos hablando. Costo de cada una de las opciones, por lo cual, nada, obviamente quienes necesitan ir al recuperatorio, practiquen. Si ustedes saben que yo voy a estar por lo menos 10 días acá en mi casa de licencia, por lo cual tengo un poco más de tiempo libre como para poder responder preguntas. Me pueden escribir al mail, me pueden mandar cualquier consulta o duda que tengan sobre algún ejercicio. Estoy a disposición para darles una mano en lo que necesiten. Traten de avanzar y nada, nos estamos viendo en una semana aproximadamente. Les mando un saludo y espero que sigan bien. Nos vemos en una semana. Hasta luego.